Yo creo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué evidencia existe que sugiera que Jesús era más que solo un gran maestro religioso? Hay dos partes en este argumento. La primera es, ¿cómo se consideraba Jesús a sí mismo? Si no creía que era Dios, es el final del argumento. Pero si creía, el siguiente argumento es, ¿tenía razón? Entonces, ¿qué es lo que decía Jesús sobre sí mismo? Nuestra primera evidencia es el hecho de que sus enseñanzas se centraban en su persona. Los grandes maestros religiosos alejan la atención de ellos. Dicen, no me miren. Miren a Dios. Jesús, quien personificaba la humildad al señalar a Dios, se señalaba a sí mismo. Decía, vengan a mí. Hemos hablado de esta búsqueda de sentido y propósito, la sensación de un hambre espiritual que otras cosas no logran satisfacer. Jesús decía, yo soy el pan de vida. Yo soy el único que puede satisfacer esa hambre espiritual. Las adicciones son un grave problema en nuestra sociedad. Jesús dijo, si el Hijo, en otras palabras, si Él mismo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. También hay cosas que llevamos adentro. Preocupación, ansiedad, culpa, miedo. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Él dijo, quien los recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El perdón está en el corazón del mismo cristianismo. Jesús se presentó y dijo, sus pecados son perdonados. Si alguien peca contra ti, puedes perdonarlo, pero no puedes decirle a la gente, tus pecados son perdonados. Cuando Jesús dijo eso, los escribas dijeron, ¿quién puede perdonar los pecados si no es Dios? Pero Jesús afirmó que podía hacer eso. De hecho, Jesús dijo que había venido a dar su vida para que podamos ser perdonados. Una de las afirmaciones que Jesús hizo la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Ahora, hacer una afirmación como esta era vista por los líderes religiosos como una blasfemia. Era equivalente a afirmar que es Dios, y el castigo por esto era apedrearlo hasta matarlo. Algunos incluso recogieron piedras, y luego Jesús les dijo, les he mostrado muchos milagros de mi Padre, ¿por cuál de estos me van a apedrear? No te apedrearemos por ninguno de estos, respondieron, sino por la blasfemia, porque tú, un simple ser humano, afirmas ser Dios. Creo que cuando vemos toda la evidencia, está claro que Jesús sí hizo esta afirmación. Es una extraordinaria afirmación. Y una afirmación como esta debe ser examinada. Ahora, si lo consideras, solo existen tres posibilidades. ¿No era verdad? Y Jesús sabía bien que no era verdad, en cuyo caso era un fraude. O no era verdad. Y solo él no se daba cuenta, genuinamente creía que era el Hijo de Dios, en cuyo caso era un iluso, diríamos que era un demente. Pero lógicamente, solo queda una sola posibilidad. Y esta es que es verdad, estaba diciendo la verdad. C.S. Lewis, profesor de Cambridge, famoso por ser el autor de las Crónicas de Narnia, lo pone así. Un hombre que solo era un hombre y dijo las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro de moral. ¿Estaría loco? ¿O tendría que ser el diablo? Debes decidir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o estaba loco o algo peor. Pero no inventemos una tontería condescendiente de que era un gran maestro humano. Él no dejó abierta esta opción. No era su intención. ¿Tenía Jesús razón en lo que dijo sobre sí mismo? ¿Qué evidencia hay que apoye su afirmación? La primera evidencia son sus enseñanzas. Gran parte del Nuevo Testamento registra varias ocasiones donde la multitud se reunía para escuchar sus enseñanzas. Y en una ocasión, en una montaña como esta, más de 5,000 personas se reunieron para oír las enseñanzas de Jesús. El Sermón del Monte es ampliamente reconocido entre las enseñanzas más grandes de todos los tiempos. Las enseñanzas de Jesús han sido el fundamento de nuestra civilización. Muchas leyes se basaron originalmente en la enseñanza de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Y esta totalmente revolucionaria. Amen a sus enemigos.
De hecho, hemos avanzado en todos los campos de la ciencia y la tecnología, y aún así en 2000 años nadie ha mejorado las enseñanzas de moral de Jesús. Son las palabras más grandes jamás mencionadas. Son las palabras que esperarías que Dios dijera. Otra cosa que marcó la vida de Jesús fue su amor por los marginados. Alimentó hambrientos, sanó enfermos. Su carácter ha impresionado a millones que no se consideran cristianos. La revista Time lo nombró el símbolo más representativo de pureza, abnegación y amor en la historia de la humanidad en el Occidente. Era una persona de quien ni sus enemigos encontraban falla, y sus amigos decían que no tenía pecado. Se dice que nuestro carácter se pone a prueba cuando estamos presionados o sufriendo. Y cuando Jesús estaba siendo torturado, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, nuestra última evidencia. Él conquistó la muerte. La resurrección física de Jesús es la piedra angular del cristianismo. Y esto es relevante para todos nosotros porque vamos a morir. Es un hecho definitivo. Morimos todos. Vas a un funeral, el ataúd es sepultado en la tierra. Eso parece como algo definitivo. Y lo es. A menos de que Jesús muriera, fuera sepultado y luego volviera a la vida. En cuyo caso, la muerte ha sido conquistada. ¿Pero esto es solo una ilusión? Resucitó. Es lo que me enseñaron. No sé, no puedo decir sí o no. Sí, yo sí creo que Jesús resucitó. Como hombre de ciencia, creo que eso es algo imposible. Pienso que sí. No. Sí, sí lo creo. Yo definitivamente no creo que Jesús haya resucitado. Sí, yo no creo que lo hiciera. No. Jesús no volvió de la muerte. Es ridículo. Podría usarse como metáfora, ¿no? Pudo ser como por alucinógenos. Sí, claro que sí. Yo creo en eso, al 100%. La relación que tengo con él es prueba suficiente. No estoy segura, no he investigado. Yo no lo sé, no lo sé. Ahora hay más de 2.300 millones de cristianos en el mundo. De todas las etnias, continentes, economía, nacionalidad, sociedad e intelecto. Todos ellos hablan de este encuentro con Jesús resucitado. ¿Qué debemos pensar de Jesús? Me parece muy claro que Jesús realmente afirmó ser un hombre cuya identidad era Dios. Y cuando revisamos la evidencia de sus enseñanzas, su vida, su carácter, el cumplimiento de las profecías y su resurrección, decir que estaba loco o era un fraude me parece absurdo. Ilógico, de hecho, impensable. Por otro lado, tenemos la evidencia más sólida que existe de que lo que Jesús dijo sobre sí mismo era verdad. Y cuando yo miré la evidencia, cuando leí el Nuevo Testamento, llegué a la conclusión de que era verdad. No quería volverme cristiano, porque pensaba que si me volvía cristiano, la vida sería muy miserable desde ese momento y traté de posponerlo. Pensé, seré cristiano cuando esté en mi lecho de muerte. Luego me di cuenta que eso no sería intelectualmente honesto. Entonces, a regañadientes, fue que dije, de acuerdo, sí. Y en ese momento, todavía puedo recordar ese momento con claridad. Bajó de aquí, de mi cabeza, convencido de que era verdad. Aquí a mi corazón, tuve la experiencia de una relación hermosa con Jesús. Y encontré lo que, en retrospectiva, inconscientemente había estado buscando siempre. Algo que pudiera darle el máximo sentido y propósito a mi vida. Y este era el último lugar en la tierra donde esperaba encontrarlo. Pero en ese momento descubrí que lo que Jesús dijo era verdad. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia.
Realmente es verdad que Dios se reveló a sí mismo en Jesús. Jesús en verdad es quien afirmó ser. Jesús realmente resucitó. Hay esperanza después de esta vida. Hay esperanza para esta vida. Ahora mismo, en esta vida, en un encuentro con Jesús, encontramos vida y vida en abundancia.